Escuchamos una y mil veces que la realidad supera la ficción. Nos recuerdan a menudo que muchas cosas que comenzaron siendo soñadas o anticipadas en una película se terminaron cumpliendo, para bien y para mal. La moraleja es que el impacto que los sucesos tienen en la humanidad siempre es mucho más profundo que el que se imaginan en un film. También vimos decenas de películas en las que los protagonistas se ven envueltos en horribles acontecimientos que pueden llegar a incluir un auténtico baño de sangre. Películas que nos mostraron que el ser humano puede convertirse en un monstruo en un abrir y cerrar de ojos por culpa de una mala decisión, de un mal día o simplemente porque la locura siempre está ahí, latente. Y resulta que en esto también la realidad supera la ficción, pero no nos adelantemos. Hoy quiero desafiarlos a lo siguiente, quiero mostrarles la cara de algunos actores que seguramente recordarán por su rol en algunas ficciones. Una vez que los reconozcan, voy a preguntarles si saben qué pasó con ellos luego de que experimentaron su pico de fama. Les aseguro que en la mayoría de los casos van a quedar estupefactos. Bienvenidos al oscuro top de actores que se convirtieron en asesinos. Si esta temática les gusta y quieren que hablemos más sobre casos de Hollywood, de famosos y demás, escriban la palabra escándalo aquí debajo en los comentarios. Si hay más de 200 personas escribiendo escándalo, vamos a preparar otro top parecido. Como siempre decimos en estos top, hay un bonus track al final de todo que tiene que ver con un actor que seguramente conocen, pero no vamos a decir el nombre, que sea sorpresa para ustedes. Ahora sí, comencemos. Puesto número 4. La muerte al volante. Para comenzar este top decidimos hacer una especie de compilado, dada la alarmante cantidad de casos similares. Podría decir que vamos a arrancar este ranking a toda velocidad, pero justamente de lo peligrosas que son las altas velocidades es que les quiero hablar. La regla es simple y es conocida por todos. Un automóvil en las manos incorrectas se convierte en un arma letal, y esto lo comprobaron de modo drástico varios actores y actrices. ¿Recuerdan por ejemplo a Matthew Broderick? Seguro lo vieron en alguna comedia romántica, un policial liviano o algún drama. Es quien le puso la cara a la postergada adaptación del Inspector Gadget al live action, y si sos de mirar las películas en idioma original sabrás que su voz es muy reconocible. Sin ir más lejos, Matthew no es otro que el que le puso la voz a Simba adulto en el megatanque que fue El Rey León de 1994. Luego de demostrar que su talento no se limitaba a lo que sucedía frente a las cámaras, sino que se extendía por todo el universo del doblaje, el actor participó en otras producciones como B-Movie. También se ganó varios titulares extras por haber estado casado desde 1997 con Sarah Jessica Parker. Pero mucho antes de todo este éxito, la carrera de Matthew pendió de un hilo y estuvo por tener un final muy abrupto. Todo ocurrió en agosto de 1987. Para este momento Broderick ya había protagonizado Ferris Bueller's Day Off, una película adolescente que se convertiría en la 10ª más taquillera de 1986. Ahí el actor interpretaba un holgazán carismático y llegaba a compartir pantalla con Jennifer Grey, que luego ganaría un Globo de Oro por su actuación en Dirty Dancing junto a Patrick Swayze. Según pudo trascender por las memorias que escribiría la mujer, ella y Broderick tuvieron un romance que se gestó en el set, entre toma y toma. Aparte de que había química entre ellos, eran muy buenos compañeros, razón por la cual iban juntos la noche en la que todo se torció de modo irremediable. Resulta que Matthew y Jennifer habían alquilado un auto en las afueras de Tempo, en Irlanda del Norte. El plan era tener una travesía por las calles y carreteras de aquella parte del mapa, y todo marchaba según lo previsto, hasta que en algún punto del viaje Broderick se cruzó al carril contrario y chocó de frente con otro vehículo, uno manejado por una mujer de 63 años llamada Margaret Doherty. Con ella iba su hija Anna de 28. Las dos mujeres murieron al instante. Matthew sufrió una fractura de pierna y costillas, con una conmoción cerebral y un colapso pulmonar. La prensa llegó a especular con su muerte. Gray, por su parte, sufrió un latigazo vertical que la llevó a una serie de dolorosas operaciones. La movilidad de sus piernas estuvo reducida y en peligro. Cuando el actor se recuperó de su estado crítico, se enfrentó a una pena de 5 años de prisión. Sin embargo, fue declarado culpable del delito menor de conducción temeraria y recibió una multa de 100 libras esterlinas. La familia de la víctima consideró que el veredicto no solo era muy leve, sino que era una falta de respeto. La misma familia volvió a manifestarse cuando en 2012 el actor apareció en una publicidad de Honda. Martin Doherty, también hijo de la fallecida Margaret, expresó que Broderick no era la mejor opción de piloto, conociendo su pasado. Esto revivió por un tiempo lo que había ocurrido ya hacía más de 20 años.
Con el paso del tiempo este asunto quedó entre sombras, por eso hoy lo volvemos a sacar a la luz junto con otros casos similares. Empecemos por Amy Locane, que a principios de los 90 se lució como pareja de Johnny Depp en la película Cry Baby, aunque es muy probable que la recuerdes mejor por su papel en la primera temporada de Melrose Place o por su aparición en la controvertida La Secretaria. Lo que muchos no saben es que en 2010 Amy fue condenada a 3 años de prisión tras ser declarada culpable de homicidio por la muerte de Helen Seaman. Helen iba de acompañante de un auto que chocó por culpa de una maniobra violenta realizada por la actriz. Amy estaba borracha al momento del hecho, lo que indignó más a todos. Sigamos ahora con este actor nacido el 23 de mayo de 1980. Se trata de Lane Garrison, aunque muchos seguro no duden en reconocerlo como David Tweener Apolskis. Sí, Lane es conocido por su papel en Prison Break, en donde interpretó a un recluso que cumplía condena por su habilidad para el hurto. Lane no se dedicó a robar en su vida privada, pero sí terminó en una prisión real en 2006, cuando atropelló y mató a un joven de 17 años por manejar bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Otra vez la pena fue ridículamente baja, apenas 40 meses tras las rejas. Incluso menor fue la pena que cumplió esta chica. Es Rebecca Gay Hurt. Quizá hayas notado su presencia en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Igual de cierto es que si te gustan los slashers y el cine 2000ero, recuerde sus apariciones en Leyenda Urbana y Scream 2. A Rebecca solía pronosticársele una carrera abundante en trabajos, cosa que no ocurrió principalmente por el terrible evento que la tuvo de protagonista en 2001. Aquel año la actriz iba manejando mirando su celular cuando atropelló y mató a un niño de 9 años que volvía del colegio. Fue condenada a 3 años de libertad condicional, 1 año de suspensión de su carnet de conducir, 750 horas de servicio comunitario y una multa de $2.800. Este pantallazo por estos accidentes son una buena excusa para recordar la importancia que tiene respetar las normas de tránsito y las prohibiciones que existen con respecto a quién va a ocupar un volante. Como pudimos ver, los actores mencionados tuvieron suerte al momento de enfrentarse a un juez. Quien no pudo evitar todo el peso de la ley es quien ocupa el puesto número 3. Puesto número 3, Michael Jace. El 19 de mayo de 2014 una llamada entró al 911 y un hombre dijo con tono calmo que había acribillado a tiros a su esposa. Describió que incluso lo había hecho delante de sus 2 hijos. Antes de entregarse, también había mandado un mensaje de texto a su suegra, a quien había puesto al tanto de todo para que se dirigiera a la escena del crimen a retirar a los pequeños. El sujeto había actuado con total frialdad, sin entrar en pánico en ningún momento. Del otro lado de la línea lo retuvieron haciéndole preguntas. A los minutos, unos agentes arribaron a su hogar. Con la misma actitud calculadora, el hombre salió a la puerta con las manos en alto, dispuesto a que lo encerraran. Su mujer, la víctima, se llamaba April. Él se presentó como Michael Jace y quizás le suene su rostro. Michael Jace ha tenido papeles pequeños en películas como El planeta de los simios o Boogie Nights. También fue el líder de los Panteras Negras en Forrest Gump. Si bien Michael confesó el asesinato de su esposa, jamás se encontró el arma homicida. Por alguna razón el hombre siempre se mostró contradictorio respecto a esto. Se supone que el día del crimen la pareja había discutido, según informaron los vecinos. Tras la detención se le impuso a Michael una fianza de $1 millón. Luego, tras un intenso juicio, fue sentenciado a 40 años de prisión sin derecho a libertad condicional. La fiscal dijo que el actor estaba molesto porque su esposa quería divorciarse y creía que ella estaba teniendo una aventura amorosa. Michael expresó sentirse apenado, se disculpó y dijo que hizo todo en un arranque de ira, que su intención no era matar a April, sino lastimarla. La madre de la víctima dijo que no aceptaba las disculpas y puntualizó que el día de la muerte de su hija, ella también había muerto. Hoy la vida de Michael transcurre lejos de los rodajes y sus sueños de convertirse en una estrella reconocida son polvo. A quien le pasó algo similar fue al que ocupa el puesto número 2, un joven que no solo realizó un crimen realmente atroz, sino que tenía planes para realizar toda una masacre. Puesto número 2, Ryan Grantham. Con menos de 15 años, el actor Ryan Grantham interpretó a un niño muerto que era revivido por un carpintero milagroso en la película The Carpenter Miracles. Previo a esto, este actor oriundo de Canadá había tenido una aparición en Supernatural. Luego tendría un rol secundario en Riverdale, más precisamente en 2019. Sin embargo, apenas un año después, su meteórico ascenso se terminaría del peor de los modos. El 31 de marzo del 2020, el joven se acercó a su madre por detrás, mientras ella tocaba el piano.
Sin que ella se percatara del hecho, levantó un arma y le disparó, matándola. Luego de esto se grabó junto al cadáver y habló de lo que había hecho frente a una cámara. Aseguró que había cometido el crimen para ahorrarle sufrimiento a su progenitora. ¿A qué se refería? A que estaba por hacer, según él, algo realmente malo y no quería que ella se avergonzara. Tras detener el video, algunas versiones dicen que el joven metió el cuerpo de su madre en el baúl de su auto. Otros dicen que Graham tapó el cuerpo de su progenitora con una sábana, encendió algunas velas alrededor y colgó un rosario en el piano. De un modo o de otro, el chico se subió al vehículo familiar y manejó con un destino claro. Quería terminar con la vida del primer ministro, Justin Trudeau. En pocos meses, Trudeau había pasado de ser considerado una esperanza de la política a estar en el centro de escabrosas polémicas. Ryan lo veía como un enemigo y estaba dispuesto a sacarlo del camino. Para tal propósito, iba armado con 3 pistolas, municiones, cócteles molotov, artículos para acampar y un mapa con direcciones. Sin embargo, en algún momento del viaje decidió que era mejor hacer un tiroteo en el puente Lions Gate de Vancouver o en la Universidad Simon Fraser, donde cursaba sus estudios. Tras unos kilómetros cambió nuevamente de planes. Agotado y confundido, estacionó en la central de policía más cercana y confesó todo. Luego de un largo juicio fue sentenciado por la Corte Suprema de la Columbia Británica a cadena perpetua por el asesinato de su madre. En las audiencias se dio a conocer que Ryan era un tirador experimentado y que tenía un arma bajo su propiedad. Asimismo, se informó que días previos al homicidio había estado practicando cómo llevaría a cabo la masacre. Los informes psiquiátricos sobre el estado mental del joven coincidieron en que Graham estaba pasando por un periodo intenso de depresión clínica, al que se había sumado un posible trastorno producto del consumo de marihuana. Creen que de algún modo el chico se dio a una especie de psicosis. Algo similar le pasó a quien ocupa el puesto número 1. Puesto 1. Johnny Lewis. Johnny Lewis nació en 1983 en el seno de una familia adepta a la cienciología y desde muy chico supo que lo suyo era la actuación. Miren su foto y díganme de dónde lo recuerdan. ¿Ya adivinaron? Les doy unos segundos más y de paso les cuento que a los 17 este joven apareció en Boston Public y luego en Malcolm in the Middle. No pasaría mucho hasta que sus papeles en televisión se siguieran acumulando, incluyendo apariciones en la controversial Drake and Josh de Nickelodeon, sitcom adolescente creada por Dan Schneider, acusado por pederastía en múltiples ocasiones. Si quieren saber más sobre este peculiar y perverso personaje, pueden revisar todos los informes que hicimos en este canal. En 2007, la aparición de Lewis en Aliens vs Predator Requiem lo puso en el ojo de algunas productoras, y para el 2008 le llegaría el papel que lo catapultaría. No tardaría en convertirse en Kip Halfsack Epps en las 2 primeras temporadas de Sons of Anarchy. Antes de esto había tenido un romance con Katy Perry, que según se dice terminó dejándolo por sus actitudes problemáticas. Se cree incluso que el artista le habría dedicado varios de sus hits. Incapaz de lidiar con ciertas adicciones, Johnny estuvo detenido 3 veces entre 2011 y 2012 por violencia en la vía pública y por entrar en una propiedad privada. Su oficial de libertad condicional se mostró preocupado por la salud mental del actor y anunció que el joven precisaba ayuda extra, cosa que nunca llegó. Sus familiares declararon en ese entonces que los comportamientos erráticos de Johnny habían comenzado luego de un terrible accidente con su moto en el que se habría golpeado fuertemente la cabeza. De un modo o de otro, el 26 de septiembre de 2012, el triste final anunciado se hizo presente. Lewis, de 28 años de edad para ese momento, fue encontrado muerto en una vereda. Estudios posteriores demostraron que había saltado del balcón de una casa en la que vivía una mujer de 81 años con su gato. Las investigaciones de la policía fueron contundentes. Tanto la mujer como el animal habían sido asesinados por Johnny antes de que él decidiera quitarse la vida. Lewis sigue siendo recordado y no son pocos los que se preguntan cómo habrían sido las cosas para él si se hubiera podido anteponer a sus vicios, cosa que sí pudo hacer quien ocupa el bonus track, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Bonus track, Mark Wahlberg. El siguiente actor no precisa de una extensa presentación. Verlo es recordar muchas de las películas más vistas de los últimos tiempos. Probablemente hayas visto su trabajo en films como El planeta de los simios de Tim Burton, la adaptación de Max Payne, en tanques como Transformers o en comedias irreverentes como Ted. El listado de los proyectos en los que actúa es extensísimo y sería imposible no olvidarse de mencionar alguno.
Esto lo llevó a recibir numerosos premios y hasta obtener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 29 de julio del 2010. Pero antes de ser ese rostro que supo estar en el centro de cientos de afiches, la cara de Mark figuraba en las oficinas de la policía sobre el rótulo de buscado. Sí, este actor que hoy día suele sonreír en las alfombras rojas, pasó años ocultándose de cualquier clase de reconocimiento por su enorme y terrible prontuario. Y es que no solo llegó a estar preso, sino que incluso se le llegó a imputar un intento de homicidio. Mark Wahlberg nació el 5 de junio de 1971 en una numerosa familia de Boston, de la que era el menor de 9 hermanos. Su padre era veterano de guerra de Corea y su madre una asistente de enfermería. El clan no contaba con muchos recursos económicos y el hecho de que fueran tantos no ayudó en absoluto. De pronto las necesidades se hicieron evidentes y los más pequeños empezaron a vincularse con el costado menos amigable del barrio en el que vivían. De a poco, un muy joven Mark empezó a estrechar lazos con la violencia callejera y el tráfico de drogas. Decidido a escalar en el submundo del AMPA, que parecía ofrecerle mayores retribuciones que el mundo académico, Mark se profesionalizó en el robo y pronto se hizo una reputación. Era bueno cometiendo pequeños delitos y actos de vandalismo, por lo que los pesos pesados no quisieron perder la oportunidad de reclutarlo para sus pandillas. Mark pasó así de matón a traficante. Sin embargo, rompió el código que se supone que rige entre todos los vendedores de estupefacientes. Se hizo adicto a lo que vendía. Está rodeado de posibles problemas, la adrenalina de su rutina y un consumo cada vez más problemático de cocaína cercaron sus días, hasta que empezó a despertar lleno de moretones y sangre, sin recordar lo que había hecho la noche anterior. Solo era consciente de que en determinado momento la ira se apoderaba de él y ya no podía controlarla. Como era obvio, este accionar lo llevó a toparse con la ley, por lo que en 1986 enfrentó una de las tantas causas judiciales que se harían habituales de allí en adelante. En ese momento lo juzgaron por perseguir a 2 chicos afroamericanos mientras lanzaba insultos de carácter racista. Frente al juez, Mark dijo que aquellos eran insultos elegidos al azar, que no sentía nada parecido al odio racial. Sin embargo, los episodios en los que golpeaba a gente de color o de otras etnias por el solo hecho de serlo se acumularon. Al mismo tiempo se acumularon las evidencias que mostraban que Mark creía estar en una posición de superioridad por ser blanco. Sus agresiones empezaron a dejar cada vez más daños. Las personas a las que agredía cada vez eran más lastimadas. Era evidente que si Mark continuaba por aquel camino, iba a terminar matando a alguien. Cuando la justicia le advirtió que ya no tendría piedad con él, Mark se comprometió a no agredir, amenazar o intimidar o acosar a las personas por sus orígenes. Spoiler, no iba a cumplir con su promesa. Meses después, Wahlberg atacó a un hombre de origen vietnamita con un palo. Lo hizo sin mediar palabras, solo por los rasgos del otro, que cayó inconsciente. Cuando otro vietnamita intentó mediar, Mark lo golpeó duramente, también tumbándolo. Acto seguido los golpeó a los dos, mientras estaban en el piso. Ya desatada su bestia interna, corrió por la calle en busca de otras personas con características similares. Hoa Trinh tuvo la desgracia de cruzarse en su camino, pero entonces unas sirenas empezaron a sonar cerca. A sabiendas de que estaban aprietos, Mark se acurrucó tras el hombre y le pidió que lo cubriera. Cuando el patrullero siguió de largo sin reconocerlo, el futuro actor se enderezó y golpeó duramente a Hoa. Las víctimas tuvieron que ser llevadas de urgencia a un hospital. Los testigos del ataque fueron numerosos y esta vez Mark no pudo hacerse el desentendido. El patrullero que había pasado por su lado hacía segundos volvió a girar y los agentes no lo dejaron escapar. Mark, lejos de mostrar alguna clase de arrepentimiento, se mostró orgulloso de lastimar a quienes consideraba menos dignos. Aquello le significó 45 días de prisión en el correccional de menores. Al salir, el joven se alejó de las malas influencias y buscó nuevos modos de ganarse la vida. Por ese entonces, el arte se presentó como una posible salvación. Por un muy corto periodo de tiempo lo intentó con la música y formó parte de la mítica New Kids on the Block, pero se fue de la misma antes de que el éxito los alcanzara. Su hermano, en cambio, sí pudo triunfar allí. De hecho, fue ese hermano el que luego recomendaría a Mark cuando cenaba con productores. Una cosa llevó a la otra y Mark se hizo una pequeña fama como rapero. Su actitud en los escenarios hizo que Calvin Klein lo eligiera como modelo para sus publicidades, y el día menos pensado, el menor de los Wahlberg fue convocado a un casting. El resto es historia.
En 1993, Wahlberg dio una conferencia de prensa en la que admitió haber cometido crímenes raciales, luego de que el Comité contra la Violencia Antiasiática y la organización Gay and Lesbian Advocates and Defenders se quejaran de que una persona racista fuera la imagen de una marca de primer nivel. Mark siguió dando que hablar luego de eso al hacer comentarios homofóbicos. Esto no quitó que su carisma se antepusiera y de a poco se dejó de hablar de su costado oscuro. Hoy, el actor es aclamado. Quienes siguieron su carrera de cerca desde siempre saben que es un milagro que las cosas no se le hayan ido de las manos en sus peores años, cosa que lo habría hecho terminar como cualquiera de los otros actores que le dieron forma a este top. E incluso hay una especie de leyenda urbana hollywoodense que dice que Mark sí cometió un crimen antes de ser famoso, pero que gracias a la influencia que su hermano supo tener en un momento, el hecho habría quedado barrido bajo esa alfombra que los poderosos usan para esconder sus cadáveres. Como ya les adelanté, muchos famosos quedaron afuera de este ranking, así que si quieren que hagamos una segunda parte, escriban la palabra escándalo aquí debajo en los comentarios. Si hay más de 200 personas escribiendo escándalo, vamos a hacer una segunda parte. Y también los invito a que escriban nombres de actores que conozcan ustedes que hayan cometido un crimen, así los podemos incluir en nuestra próxima parte de este top. Por último, siempre es bueno recordar que esas personas a las que idolatramos también son seres humanos propensos a equivocarse, sufrir accidentes, perder el control de sus vidas y muchas veces rendirse a sus más bajos instintos. Sin nada más para decir, los invito a suscribirse, dejar like y mirar los otros videos que les dejo de recomendación y me voy. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos la próxima. Adiós.